Bueno, vamos empezando con la conferencia. Cualquier pregunta que surja la pueden dejar en el chat y luego al final las contestamos. Entonces hoy nos toca el equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Esta conferencia es importantísima porque del equilibrio de los centros va a depender nuestro trabajo interior. Ya se vio en la fase A cada uno de los centros y lo importante que es equilibrarlos y ahorrar la energía. Si nosotros estamos en autoobservación y ahorrando nuestra energía, vamos a equilibrar los centros. Entonces no hay otra forma de equilibrar los centros sino trabajando sobre nosotros mismos, eliminando nuestros propios defectos psicológicos, que son los que se adueñan de nuestra máquina humana, del centro sexual, del centro instintivo, del emocional. Se nos adueña de todos los procesos mentales y motores también, de todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos. Si nosotros estamos autoobservándonos, nos vamos a dar cuenta de todos esos procesos y de cómo empezamos a gastar energía cada vez que nos identificamos con cualquier evento, así sea muy chiquito, muy parezca una tontería. Cualquiera de los eventos del diario vivir, si no estamos transformando impresiones, si no estamos autoobservándonos, nos van a desequilibrar los centros. Una noticia, alguien que pasó por la calle, algo que nos queremos comprar, una preocupación, o bueno, cualquier cosa. Si nos identificamos con eso y los defectos se nos adueñan de cada uno de los centros, van a empezar a vaciarlos. Si en tanto no se logre el equilibrio de los centros, tampoco se puede comenzar con la creación de los cuerpos superiores del ser. Entonces el Kundalini no va a subir si no hay un equilibrio de los centros. Y también es importante cambiar el color de los mercurios, la fabricación de los mercurios. Nosotros todos llegamos a las conferencias, llegamos al conocimiento con todos los defectos vivos, con toda la legión viva. Entonces tenemos, por ejemplo, los defectos de lujuria y son ellos los que van a practicar el sexo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la caída sexual. Y si la energía no se utiliza correctamente, no va hacia arriba, el resultado es crear más defectos psicológicos. Entonces, eso es porque comenzamos y a todos nos van a mostrar internamente que comenzamos con las aguas negras. Las aguas está simbolizando nuestra propia energía, nuestro mercurio de la alquimia que tenemos que purificar para poder cristalizarlo en octavas superiores en cada uno de los cuerpos. Bueno, entonces vamos a ver que todos los días nuestro ser nos manda energía. Entonces recoge nuestra energía y la va a mandar, la va a llenar con átomos de energía espiritual y la va a ir mandando de arriba hacia abajo. Entonces la va a mandar desde el centro intelectual superior, de la pineal, va a ir bajando todo por la columna vertebral hasta las glándulas sexuales.
con el propósito, ese es el río Nilo por donde baja nuestra energía. El propósito es que nosotros las sepamos utilizar correctamente y la hagamos subir. Entonces ahí nos van a mostrar una experiencia donde si una persona está trabajando correctamente, está equilibrando sus centros, está trabajando bien en el sexo con su pareja y se está sacrificando por la humanidad y está muriendo psicológicamente, le van a mostrar que las aguas, que el río se divide en dos, así como cuenta la Biblia, que la Biblia es un libro que muestra los pasos para la autorrealización. Entonces no se puede tomar a la letra muerta, sino que es simbólico y es todo interior. Entonces la división de las aguas es eso, donde no solo va a bajar las aguas por el río, sino que se divide en dos y una parte va a empezar a subir y la otra a bajar. Entonces ahí es donde internamente nos van a dar a nuestro íntimo, un niñito salvado de las aguas, salvado de nuestra propia energía sexual, cuando la empecemos a trabajar, a eliminar nuestros defectos. Y ese niño es Moisés, es el Moisés interior que se va a hacer cargo de ciertos procesos internos. Entonces va a ir creciendo a medida que crezca el trabajo. Va a ir creciendo de 7 en 7 años esotéricos y eso es a medida que se va subiendo el fuego por la columna. Bueno, tenemos que llegar a eso, tenemos que llegar a aprender el fuego. En este momento el canal medular por donde debe subir el Kundalini en todos los seres humanos está tapado y hay que destaparlo para poder prender el fuego y que comience a subir. Pero eso no va a suceder si no se está trabajando seriamente en el equilibrio de los centros. Entonces, bueno, decíamos que se nos recarga de energía. El íntimo nuestro ser nos va a dar 7 millones de unidades de energía en el centro motor, 7 millones de unidades de energía en el centro intelectual inferior, 7 millones de unidades de energía en el centro emocional inferior, y el centro instintivo va a distribuir la energía para los centros inferiores, y se nos da 100 millones de unidades de energía en las glándulas sexuales para crear en la parte sexual. Y entonces, bueno, esa energía la tenemos disponible todos los días para que en la práctica sexual a la noche se suba y se cristalice en cada uno de los cuerpos en una octava superior. Entonces los cuerpos se van a poder crear con el excedente de energía, es decir, con la energía que ahorremos durante el día. ¿Cuál es el problema? Nosotros se nos da cierta cantidad de energía para el centro motor y nos la gastamos hablando, nos la gastamos contando chismes, actualizando las historias personales, hablando tonterías y demás, y no nos damos cuenta que solo debemos hablar cosas útiles, justas y verdaderas. Entonces ahí podemos aplicar el cuaternario: recto hablar, recto obrar, recto sentir y recto pensar. Si estamos actuando así, vamos
la clave para el cuaternario, para actuar rectamente, pensar rectamente, sentir rectamente y obrar con obras y palabras rectamente, es la autoobservación. Y no hay ninguna limpieza, ni talismán, ni cosas externas que nos pueda ayudar en eso, sino nuestra propia autoobservación, nuestro propio trabajo psicológico. Y eso es aquí y ahora, en este preciso instante. Tenemos que aprender a vivir el instante y no estar distraídos, porque cada uno de los defectos nuestros yoes, lo que quieren es que estemos identificados todo el día, estemos distraídos, estemos pensando en cualquier cosa, o estemos lujuriosos, o codiciando bienes materiales, envidiando lo de los demás y demás. Ahí se nos va toda la energía, en esas cuestiones. Si nos autoobservamos, lo vemos, y si lo vemos, podemos pedir muerte a la Madre Divina. Y ahí es donde empieza el ahorro de energía. Entonces, hay personas que no hablan mucho, pero hacen, por ejemplo, deporte de muchas horas al día, y ahí también se va toda la energía. O alguien que trabaja de sol a sol, lo mismo. Entonces tenemos que ir aprendiendo a ahorrar nuestra energía. Es un trabajo progresivo, pero si uno confía en su ser y trabaja para su ser, el ser no se olvida de uno y le va a ir ayudando paso a paso para ir modificando todo el diario vivir, para poder encaminarse para hacer este trabajo. En el centro intelectual inferior se nos va toda la energía pensando. Es increíble lo que una preocupación, los miedos que tenemos, nos vacían ese centro intelectual. Nuestros planes, estamos planeando unas vacaciones, se nos va toda la energía ahí. Estamos planeando ver a una persona y se nos va toda la energía ahí. O planeando simplemente algo que tenemos que hacer, un trabajo, vamos a pintar la casa y ver cómo queda y cómo la vamos a decorar, y ahí son los juguetitos que nos pone la personalidad, que nos pone la naturaleza, para mantenernos entretenidos. Así como un padre le da los juguetitos al hijo para que no moleste, lo mismo hace la naturaleza con nosotros. Nos fascina con el mundo, nos llena de juguetitos que primero hay que estudiar, hay que comprar un auto, hay que comprar tal ropa, hay que, primero una bicicleta para moverse, una casa, y después decorar la casa, después el jardín y esto y lo otro. Se nos va toda la vida ahí y nunca nos acordamos de nuestro ser. Entonces, si salimos de esa fascinación en la que nos tiene metida nuestra falsa personalidad, podemos empezar el trabajo. Y el ahorro de energía va a depender de nuestra autoobservación. Si nos estamos autoobservando, vemos que muchas veces nos embarcamos en obras monumentales que nunca reflexionamos. Entonces nos metemos como locos o como tontos a hacer algo que nos va a quitar toda nuestra energía, y nunca reflexionamos si era útil, justo y verdadero. Entonces, en el centro emocional inferior se nos va a ir toda la energía en emociones, ya sea una emoción agradable como un enamoramiento, o emociones desagradables, y así. Entonces uno
por ejemplo, se pone a escuchar música y vemos cómo la música nos mueve toda la emoción. Cuando nos queremos acordar, ya se nos vació la energía. Entonces ponemos algo de rock, si nos gusta rock, y nos va a poner a girar negativamente los chakras, porque la única música que llega a las emociones superiores es la música clásica. Todo lo demás nos va a vaciar la energía. Y uno se puede autoobservar. Si uno se autoobserva cuando está escuchando música, un reggaetón, ve cómo se da esa actividad en el centro sexual y ya se empieza a vaciar la energía de ahí. Se da la actividad emocional, los pensamientos se ponen a recordar ciertas cosas vividas y demás. Entonces, bueno, lo mismo con cualquier música melancólica y demás. Hasta música alegre, pero siempre, si nos autoobservamos, vamos a descubrir muchas cosas. Entonces, ahí radica la cuestión, en nuestra identificación. Nos mantenemos todo el día identificados, y si logramos cambiar eso, si logramos autoobservarnos, aunque sea 5 minutos por día, empezar con 5 minutos, vamos a ver todo cómo cada uno de los defectos se intenta adueñar de la máquina. Pero si estamos en vigilia, lo vemos y pedimos muerte, no le negamos el paso. Eso es lo que el Maestro Jesús enseñaba, cómo negarse a sí mismo. Enseñaba también: tome su cruz, la cruz del sexo, para hacer subir la energía. Y la energía puede subir si la purificamos. Así como está, no sube ni a cañonazos. ¿Por qué? Vamos a la práctica del sexo, nos identificamos con la lujuria y viene la caída. Y eso es porque cada uno de los centros debería trabajar con su propio hidrógeno. Entonces está el centro motor, que tiene hidrógeno 6, el intelectual inferior, que tiene hidrógeno 12, el emocional inferior, que tiene hidrógeno 24, y el sexual debería ser con hidrógeno 12, pero ¿qué es lo que sucede? Nos identificamos con cualquier cosa y pasa automáticamente a hidrógeno 192, que es de la personalidad, de las infradimensiones de nuestros yoes. Entonces ese hidrógeno 192 es muy pesado, no va a subir en la práctica, y lo que no sube baja. Entonces viene la caída sexual. Debemos estar ahorrando la energía. Si ahorramos la energía, ese hidrógeno 12 va a poder crear. Y la creación, la cristalización, se va a transformar en hidrógeno Si12, que es el que ya cristaliza en los cuerpos superiores del ser. Entonces, decíamos que cada centro tiene su propia energía y su propio hidrógeno. Si estamos en autoobservación, estamos ahorrando la energía, todo va a trabajar con su propio hidrógeno y vemos cómo las cosas salen bien ahí. Estamos relajados todo el día, estamos con atención. A es sin tensión. Entonces viene la inspiración y un instante después el acierto, porque todo está equilibrado. Donde nos identificamos y empezamos a vaciar nuestra energía, el centro motor ya no trabaja con su propia energía porque la vaciamos y le roba el sexual. Entonces el centro motor va a estar trabajando con energía sexual. Un desastre. El intelectual lo mismo, le roba el sexual. Todos le van a robar el sexual. El perjudicado acá es el sexual, y por eso después en la práctica del sexo viene la caída o las poluciones nocturnas.
Entonces ahí vemos la gravedad también. Si comprendemos lo importante que es nuestra energía sexual y lo grave que es derramarla, vemos ahí la importancia de estar equilibrando los centros. Bueno, lo mismo el emocional. Si gastamos mucho en emociones, le va a robar al sexual. Entonces, bueno, todo se va a volver un desequilibrio. Bueno, decíamos, hay que trabajar con la muerte en marcha. La muerte en marcha, el trabajo psicológico es lo que nos va a permitir vivir el instante. Vivir el instante y pedir muerte, ni bien aparece. Es como el juego de las cucarachas, que uno tiene que estar atento y donde sale la cucaracha le pega, la mata. Lo mismo, si uno está atento a su mundo interior, donde vio la cucaracha, le da, madre divina, matame este. Donde ve un pensamiento, matame este pensamiento. La mejor manera de pensar es no pensar. Así nos conectamos con nuestros centros superiores. Donde vemos un deseo, tenemos más de 5.000 deseos todos los días. ¿Cuántos deseos vemos? Si llegamos a 50 es mucho. Entonces, ni bien vemos que estamos deseando cualquier cosa, vivimos deseando. Pedimos muerte. Ahí la cuestión nos va a empezar a rendir y vamos a poder cambiar el color de los mercurios. Entonces, ni bien empezamos, las aguas son negras. Entonces nos pueden mostrar unas aguas de alcantarilla, cada una de distintas maneras, estancada. El agua estancada se pudre, entonces hay que hacerla circular. Con la transmutación sexual, para las personas casadas o los solteros, se tiene la sublimación también. Pero hay que recordar que la sublimación no crea. Lo único que se hace es una práctica para que no se vaya la energía en poluciones nocturnas por exceso de energía. Entonces se mantiene el vaso, el nivel del vaso, es decir, las glándulas sexuales, en un nivel medio. Pero lo ideal es transmutarla, es subirla en la práctica sexual con la pareja. Bueno, todos empezamos. Eso lo simboliza el cuervo negro o las aguas negras, las aguas sucias. Hay que cambiarlas a blancas. Entonces eso es con las comprensiones, donde comprendemos esos defectos, llegamos con el yo fornicario vivo, con todos sus defectos, con todos sus acompañantes, con el yo de la pornografía, el yo de la masturbación, el yo de sexo oral, sexo anal, el yo de los preservativos, de las castraciones, el yo, bueno, distintos defectos anticonceptivos, bueno, y distintos yoes, el yo mirón, el yo lascivia, el yo lascivo, y todo va a vaciarnos nuestra energía. Entonces, para matar al yo fornicario, para que no sea la lujuria la que vaya a practicar el sexo, sino que haya amor. El amor viene con la muerte de los defectos psicológicos. Entonces, amor a la pareja y amor a la propia obra que se está haciendo. Entonces, bueno, al yo fornicario hay que estudiarlo en 3 formas: con los pensamientos, con lo que sería la lascivia. La lascivia es el deseo insatisfecho de sexo,
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos una persona y nos gustó, o vemos una novela por televisión y nos gustó la protagonista, o una película, o una propaganda, lo que sea, y ya eso empieza la actividad sexual ahí a morbosear. No nos estamos autoobservando, no nos damos cuenta, pero estamos vaciando toda nuestra energía a baldazos. Si nos empezamos a autoobservar, vamos a ver cómo está sucediendo todo eso, y nuestros yo están fornicando constantemente unos con otros, vaciando toda nuestra energía. Si lo vemos, ahí podemos cortar todo eso. Entonces vienen los deseos, donde nos damos cuenta que estamos deseando, podemos pedir muerte. Si no nos damos cuenta, no transformamos la impresión, el deseo se transforma en emoción y ya sentimos esa emoción, y después viene, como no podemos concretar el acto sexual, en ese momento viene la lascivia. Entonces la lascivia va a estar imaginando constantemente y nos va a mantener excitados. Entonces ahí viene mucha pérdida de energía. La lascivia es el deseo insatisfecho de sexo, y los mismos yoes lo quieren a toda costa satisfacer con la imaginación. Y por último, en astral, suceden dos cosas. Si se tiene pareja, se va a ir a buscar a la pareja para tirar la energía. Si no se tiene pareja, se va a caer en proceso de masturbación o en poluciones nocturnas. Entonces vamos a ir a buscar, salimos tan dormidos que astralmente vamos a ir a buscar a esa persona que tanto nos gustó para tirar la energía con ella en astral, y viene la polución. Entonces, tenemos que comenzar todo ese trabajo y hacernos dueños de nuestros procesos psicológicos, que no sean los defectos los que se adueñen de nosotros. Si se hacen comprensiones, hay comprensiones muy simples, como por ejemplo, si sigo fornicando, jamás voy a poder autorrealizarme, jamás voy a poder hacer nada. El objetivo de la vida es la autorrealización del ser, y el camino es la propia energía. Y ya esa comprensión es importante. Entonces a medida que se vayan haciendo comprensiones, se van a purificar las aguas. Entonces va a cambiar de negro a blanco. Nos van a mostrar la paloma blanca o las aguas cristalinas, de alguna forma. Y ahí nos desdoblamos en observador y observado. Entonces ahí ya el defecto no lo dejamos actuar, porque se rescató esa conciencia, que le estamos permitiendo a la conciencia que nos avise en cada momento que se va a manifestar el yo, y lo podemos ver, le vemos todos los detalles al yo, porque ya nos desdoblamos. Está el 3% de conciencia que los va a juzgar a los defectos, y ahí empieza el trabajo en los detalles, en el diario vivir. Trabajando en los detalles, pidiendo muerte a cada uno de los detalles, va a venir el mercurio amarillo. Ese amarillo ya es importante, ya está ahí cerca de la creación, pero se tiene que intensificar en una octava superior el trabajo para que llegue al mercurio rojo. Ese es el rojo que crea las aguas rojas. El fuego que ya puede subir por la columna. El amarillo también está simbolizado por el águila amarilla, y el rojo por el faisán rojo. Entonces es la muerte psicológica la que va a ir purificando los mercurios. Y tenemos yoes de autoengaño,
que nos hacen creer que estamos avanzando, que vamos bien, cuando todavía no hemos empezado. Entonces, en tanto no recibamos la espada internamente, no hayamos prendido el fuego y empecemos a subir la montaña, no se va a haber empezado a hacer nada. Para empezar eso, hay que ponerle mucho cuidado a esta conferencia y a cada uno de nuestros centros. Ahí en el conocimiento de nuestros centros radica el conocimiento de sí mismo. Mientras no haya equilibrio, estamos perdidos y no llegamos a nada. Entonces, decíamos que esta obra se hace en 3 factores: la sal, azufre y mercurio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el sonido, el verbo, el sacrificio por la humanidad. Entonces a todos nos van a mostrar que una cierta cantidad de sal, que es la cantidad de sacrificio por la humanidad que tenemos que hacer para hacer nuestra obra. Es todo lo que estamos debiéndole a los demás hermanos. Sí, lo que les estamos debiendo, porque el conocimiento uno cree que, bueno, tiene muchos conceptos, pero al fin y al cabo cada persona que le enseñamos es porque le estamos debiendo eso, por ley de recurrencia. Entonces estamos bastante endeudados, tenemos que salir a pagarle a todos dándoles el conocimiento. El Hijo, relacionado con el azufre, con la muerte psicológica, con la justicia interior, y la justicia es eliminando nuestros defectos. La luz y el mercurio. Mercurio son las aguas, el Espíritu Santo, nuestra energía creadora sexual, que está relacionado con el nacimiento espiritual. Entonces, esto es un trabajo de alquimia, donde se va a hacer la piedra cúbica perfecta, la piedra filosofal, que hay que tallarla, refinarla, pues puliendo cada día. Y el trabajo de alquimia se hace en el propio laboratorio, en el propio templo interior, utilizando la sal, azufre y mercurio interna. El mercurio es nuestra energía creadora sexual y tiene que purificarse, como veíamos antes. Todos empezamos con las aguas negras, el mercurio seco, y ese mercurio seco no sube. El azufre debe fecundar al mercurio, pero no es posible que el azufre fecunde al mercurio si no hay muerte psicológica. Entonces ese azufre es el fuego que vamos a rescatar de la muerte psicológica. Ese fuego va a fecundar al mercurio para que haya para que se pueda subir es en la práctica de suprasexo. Pero no es posible cristalizar los cuerpos, fijar la parte material en la sal. Entonces la sal es la que va a fijar en la columna cada una de las iniciaciones, cada uno de los cuerpos, cada vértebra por vértebra que se esté subiendo. Y la sal es el sacrificio por la humanidad. Entonces vemos como todo tiene que ir de la mano para poder hacer la obra. Y ahí está convertir el plomo de la personalidad en el oro del espíritu, trabajando con esas 3 cosas, la materia prima. Bueno, entonces esta es toda la conferencia. Si hay alguna pregunta, me dicen por el chat.
Hola, buenos días. Ahí estoy viendo. Bueno, por ahí hay un poco de delay, así que vamos a esperar un ratito por si ahí surge alguna pregunta. Tarda un poco en la transmisión. Bueno, ¿qué sucede cuando no tenés deseo con tu pareja de siempre? Que el deseo se basa en la mente, en la intelectualidad. Bueno, el deseo es fuego, pero lo que sucede ahora es que lo tiene atrapado en nuestros defectos, los yoes. Entonces, el deseo es el ánimo que nos va a poner para todo lo que hagamos. Entonces, en la práctica de sexo va a haber ánimo de acuerdo a nuestros yoes, de acuerdo a la lujuria, de acuerdo a cada uno de los defectos. Pero ese es el ánimo inferior o el deseo inferior, porque está atrapado en los defectos. A medida que se van eliminando los defectos, se va recuperando la potencia sexual. Que, uno puede tener potencia sexual por su propia lujuria, pero eso no tiene nada que ver con el ser. Eso lo que he escuchado es que cuando se está trabajando en la hora del ser y se va eliminando los defectos, es el mismo ser el que pone la potencia. Entonces ya no es una cuestión de lujuria, ni siquiera no se cruza ni un pensamiento lujurioso ni deseos, y hay potencia sexual por el propio ahorro de la energía, por el propio trabajo y el ánimo por hacer la obra para el ser. Entonces, eso lo que he escuchado, lo que me han dicho es que el mismo impulso viene desde adentro, viene desde el ser, y la práctica se vuelve muy agradable por el hecho de estar vivenciando internamente la obra que se está construyendo. Pero si vemos en esta conferencia, claro, nosotros todos llegamos con nuestros defectos, toda la legión viva, y cada uno de nuestros defectos tiene sus conceptos de belleza, tiene está
la falsa personalidad que vende y compra apariencias, está buscando la forma y demás. Entonces todo es de acuerdo a nuestros defectos y del estudio de nuestra propia personalidad, de nuestra propia lujuria, de nuestra fornicación, es de donde va a salir la comprensión. Y a partir de esa comprensión se va a ir purificando todo el trabajo que se haga. Y se va a ir rescatando. Está Lucifer. Lucifer es luz y fuego, que es el entrenador psicológico. Y él nos va a devolver el fuego. Ese fuego, si nosotros eliminamos al defecto, le rescatamos la luz, la conciencia y el fuego. Ese fuego va a estar al servicio del ser, y esa es la potencia sexual que se tiene para hacer la práctica. No por lujuria, sino una potencia propia del trabajo psicológico. Si se cae en el deseo, se vuelve su esclavo. Entonces nos van a tentar de muchas formas. Está ahí siempre el entrenador psicológico. Bueno, la imaginación es mecánica. No tenemos la imaginación consciente. Entonces, mecánicamente es lo que siempre sucede. Vamos a tratar de satisfacer con el uso de nuestra imaginación todos los deseos que tuvimos durante el día y que no pudimos satisfacer, lo va a tratar de satisfacer la propia imaginación. Y ahí está lo que le vamos a llamar la lascivia. Y es importantísimo comenzar una guerra contra la lascivia. En lo personal he visto que ayuda mucho estar pidiendo muerte a cada uno de los deseos. Muchas veces ni sabemos qué deseamos, pero, cuál es el defecto en sí. Pero suceden dos cosas. Si uno pide muerte, uno siente como hay una tranquilidad, como se está ahorrando energía, como la madre actúa instantáneamente. Y si no se pide muerte, ese deseo se siente esa actividad en el centro sexual, se siente esa atracción en el centro instintivo, en el emocional ya uno se siente enamorado, y en el intelectual ya se empieza a idealizar, se empieza la imaginación a dar vueltas por todos lados, y eso nos va a robar mucha energía. Entonces es un trabajo contra cada uno de los deseos que llegue, y contra la lascivia, contra el adulterio también, porque estamos adulterando psicológicamente todo el tiempo. ¿Cuántas personas vemos por la calle? Si nos estamos observando, de todas las que vimos, la mayoría nos gusta. Y el solo hecho de verla ya es adulterio, ya es traición al ser y traición a la pareja. Si no estamos pidiendo muerte a eso, claro, después va a estar el yo comparador. Si no estamos autoobservando, vamos a ver que siempre hacemos comparaciones, y eso no lleva a nada bueno. Y todo eso es del intelecto. El que compara es el intelecto, el que tiene conceptos es el intelecto. Vivimos comparamos precios, comparamos posesiones, comparamos la pareja. Y si comprendemos que
bueno, tenemos que hacer un estudio para llegar a hacer ciertas comprensiones. Pero es algo que sucede todo el tiempo. Y bueno, ese es el intelecto al servicio del ego, de nuestros defectos. El ser no necesita pensar, no necesita comparar, y el ser se maneja con los demás seres. Entonces hacen, desde las dimensiones superiores, hacen sus arreglos y están siempre pensando en servir a los demás. El tema es nuestra personalidad, que se forma de los 0 a los 7 años, con todos los conceptos de belleza, conceptos metidos por el estudio, miedos, los miedos de la personalidad. Bueno, van generando todo eso que no es del ser, es del yo. Si nosotros nos logramos conectar, aunque sea algunos instantes, con nuestro ser, vamos a ver en dónde estamos metidos, cómo nos metimos nos estamos ahogando en un vaso de agua muchas veces y enredando en nuestros propios pensamientos, deseos, sentimientos y demás. Bueno, con mucho gusto. No sé si hay alguna otra pregunta. Este es un trabajo progresivo, pero, o sea, la conciencia no va a despertar de un día para el otro, pero también es cierto que el ser necesita que nosotros hagamos un buen trabajo todos los días, y va a depender de nuestro propio trabajo lo rápido que avancemos, el ánimo que le pongamos y las comprensiones que hagamos. Entonces son las mismas comprensiones las que van a ir modificando todo lo que sucede externamente. Nosotros vivimos bajo el velo de Maya, que estamos creídos de que por ejemplo el trabajo que tenemos es porque decidimos nosotros, o las personas con las que estamos, que decidimos nosotros eso y demás. La plata que ganamos porque nos la ganamos nosotros, y todo lo maneja el ser. Entonces, cuando se va, y todo es nuestra psicología lo que va modificando todo eso. Entonces, de acuerdo vaya cambiando nuestra psicología, vamos subiendo niveles del ser cada vez, y un nivel de ser superior comprende, jamás juzga a las demás personas, sino que comprende, y de esa comprensión llega también la modificación de las cosas del diario vivir.
Sí, es cierto. Bueno, todos crecimos sin saber para qué era el sexo y, bueno, peor aún, aprendiendo de prácticas infrasexuales, creyendo que eso era lo normal y lo que está bien. Pero... y así nos embarramos. Así es donde empezamos a tirar nuestra energía, pero de todo lo que caímos, todo lo que nos enlodamos y embarramos, vamos a sacar sabiduría. Entonces no es casualidad que nos llegue el conocimiento. Si nos llega es porque nos lo ganamos, porque tenemos Dharma interiormente, porque hemos hecho trabajo por los demás en existencias anteriores. Y por eso cuando nos llega el conocimiento tenemos una responsabilidad con las demás personas y es entregarles el conocimiento. Y ya en la primera conferencia se les habla, es muy clara, de la muerte psicológica, de para qué es la energía y cómo se usa, para qué es el sexo y del sacrificio por la humanidad. Entonces, bueno, y cada uno tiene libre albedrío si lo quiere practicar o no. Entonces este conocimiento es como, se va a ver internamente como un bus, como un colectivo. Y hay personas que se suben en ciertas paradas y se bajan en otras. Y tiene 75 paradas o conferencias. Y de acuerdo al Dharma interior que se tenga, se tiene derecho a tantas conferencias. Entonces se ve como hay personas que empiezan las conferencias, ven algunas y después por cualquier causa justa o injusta no pueden asistir más o no quieren o bueno, pasa algo. Eso es porque no se empezó un trabajo serio sobre sí mismo, no se empezó a compartir el conocimiento con los demás. La forma de avanzar en esto es despertando el amor por los demás hermanos. Y el amor está en las obras, en lo que hagamos por los demás. Y bueno, entonces ahí está. De lo que se da se recibe. Decíamos, por ejemplo, que la sal es el sacrificio por la humanidad, entonces nos pueden mostrar, nos soñamos que estamos orinando muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el ser? Anda a hacer sacrificio por la humanidad. Entonces uno ya sabe si tiene que hacer introducciones a un parque, si va a repartir volantes, si le va a comentar a los amigos, a la familia, que uno puede empezar con lo que sienta y hacerle caso al ser de lo que nos va diciendo, comprender la simbología, comprender lo que nos está diciendo y comprobar. Entonces, actuando, haciendo, el que no hace nada no comprueba nada y vive en sus propios conceptos como creyente. Pero si empezamos a hacer, ahí nos damos cuenta de nuestros propios errores, nuestras propias limitaciones, nuestros defectos. Pero también vienen las comprobaciones. Y eso no nos lo quita nadie. Lo que podamos comprobar por nosotros mismos ya es fe consciente, no es creencia. Bueno,
eso es una parte del gimnasio psicológico. Ahí está la oportunidad buenísima que uno tiene, porque afloran los defectos. Todos tenemos la lástima de sí mismo y la autoconsideración, que nos cuesta mucho aceptarlo, pero podríamos renunciar a todos nuestros placeres, renunciar a todos nuestros deseos, y podríamos hacer eso, pero lo que más nos va a costar es renunciar a nuestro sufrimiento. Entonces tenemos que sacrificar nuestro sufrimiento para transmutarlo, transformarlo en amor hacia los demás. Entonces, bueno, y eso es con la autoobservación. Si uno está vigilante, hasta uno llega al punto en que va a buscar a esa persona que sabe que nos va a herir, que nos va a lastimar, nos va a decir algo hiriente, o hacer o poner mala cara, y con el propósito de autoobservarse, no seguir cayendo en la misma reacción mecánica, en el mismo agujero psicológico en el que nos metemos siempre, en la misma cueva psicológica, sino ver que afloran nuestros defectos, aflora nuestra canción psicológica y nuestra charla interior en ese momento. Y eso es del intelecto. El intelecto maneja la autosimpatía en el centro intelectual. Entonces ahí también va a estar nuestra falsa personalidad. Todos esos conceptos formados y todo lo que creemos de nosotros mismos, pero no somos nosotros. Son los defectos. Nosotros somos la conciencia que está dentro de esos defectos, o deberíamos serlo, en el momento que la rescatemos. Entonces sí, es un trabajo. Por eso hay una conferencia que es todo lo que nos vaya a pasar en nuestra vida, en este trabajo, todo está resumido en las 75 conferencias. Si logramos comprender cada una de las conferencias, vamos a ver cómo están todas las claves ahí, y todas las pistas. El problema es que tenemos unos traductores interiores que son nuestros yoes, que todo lo que escuchan lo quieren acomodar a los conceptos, acomodar a sus propias emociones, a acomodar a lo que ya saben o creen que saben, y no somos receptivos con las enseñanzas que dejaron los maestros. Todo esto lo dejaron los maestros despiertos, muy preciso para la autorrealización. Si logramos dejar de un lado a esos traductores y ser receptivos con estas enseñanzas, vamos a descubrir llegar a comprensiones y descubrir muchas cosas de cada una de las conferencias. Entonces decía que está la conferencia del difícil camino y el trabajo crístico, donde muchas veces uno se encuentra en laberintos sin salida, o en el desierto lleno de arena. Cada grano de arena es un pensamiento, subidas y bajadas tremendas, y no sabe ni lo que está bien ni lo que está mal. Y ese es el propio trabajo sobre sí mismo, donde ningún concepto, ninguna ley, ninguna de las leyes morales nos va a servir, ni nada de lo que piensen o digan los demás nos va a servir. Lo que hoy es moral, mañana no. Lo que es moral acá, en otro país no. Lo único que no cambia es lo que siempre es nuestro ser y la conciencia que liberemos. Entonces, no va a ser fácil. De hecho, bueno, cuando uno llega al conocimiento,